Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Bienvenidos a una nueva clase en directo. Como les contaba por Instagram, la idea de hoy es hacer una clase bastante completa sobre lo que es distancias, ¿sí? Voy a poner YouTube así puedo ver lo que están viendo ustedes. Y ante cualquier temita, pues, detectarlo. Entonces, como les contaba, distancias. Entonces yo lo que voy a hacer cuando termine este directo es poner un índice, ¿sí? De esa forma ustedes van a poder navegar aquí en el navegador por cada una de estas partes que vamos a ver, ¿sí? Vamos a comenzar por ver R2, bien, distancias en R2, entonces vamos a trabajar con distancia entre puntos, distancia de punto a recta y distancia entre rectas paralelas. Entre rectas secantes o coincidentes la distancia sería 0, así que no. Y después pasamos a R3 y vamos a ver punto a punto, punto a recta, punto a plano, luego recta a recta, recta a plano y plano a plano, ¿bien? En principio contame si me ven bien, me escuchan bien, espero que sí. A ver, voy a ver si me dicen algo, qué cosa. Bueno, yo creo que me deberían ver y escuchar bien. La idea de hoy es tratar de hacerlo bastante completo. Vamos a ver ejemplos de cada caso. Y cuando digo completo me refiero a que no vamos a ver solamente fórmulas. Quiero que juntos veamos lo fácil que es demostrar algunas fórmulas que, por ejemplo, cuando vemos distancia de punto a plano, ¡pah! Nos ponen una fórmula. Bueno, pero de esa fórmula, ¿de dónde viene? ¿Sí? Van a ver que no es tan difícil deducirla. Así que vamos a trabajar también en eso, en deducir las fórmulas para que veamos que no son ninguna locura, ¿sí? Así que bueno, espero que disfruten la clase. Yo lo voy a hacer, voy a estar acá con un mate, con calma, así que los invito a que hagan lo mismo, que se busquen su bebida favorita, si no es el mate otra cosa. Si quieren también lápiz y papel y hacer los ejercicios al lado mío, ¿vale? Intentar hacerlo y bueno, no solamente ver cómo lo hago, sino estar a la par haciéndolo, ¿sí? A ver, ¿qué tal Marco, Federico, buenas? Mariano, Fares, Gabriel, ¿cómo andan? Mateo, ¿cómo andás? Y Agustín, bienvenidos, gracias por estar de ese lado. Vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a comenzar por el comienzo, claramente. Lo más fácil, en R2, distancia entre dos puntos. Para esto vamos a hacer un ejemplo numérico, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos dos puntos. Tenemos, por ejemplo, el punto A de coordenadas 1 en X menos 3 en Y, ¿bien? Y este es el punto A. Y tenemos el punto B de coordenadas, supongamos, 4 en X, 5 en Y. Y el punto B supongamos que está por acá. Estamos esbozando, fíjense que no tengo un par de ejes coordenados, no me importa. Estamos esbozando para entender la situación. Si yo quiero conocer la distancia entre estos dos puntos, lo que puedo hacer con estos puntos es construir un vector. ¿Bien? Si yo hago B menos A, lo que voy a estar haciendo aquí es construir el vector AB. Es decir, un vector que nace en A y tiene la punta de la flecha en B. Es decir, de esta forma. Este sería el vector AB. ¿Bien? Y fíjense que la distancia entre estos dos puntos, la distancia entre A y B, no es más que la longitud de este vector, ¿no? Y a la longitud del vector nosotros ¿cómo la llamamos? Llamamos módulo de un vector o norma de un vector, ¿sí? En esta clase yo cuando hable de longitud de vectores voy a decir siempre norma, ¿vale? Norma de un vector. Entonces yo voy a decir que la distancia entre el punto A y el punto B no es más que la norma del vector AB. Muchas veces, para no equivocarnos, fíjense, este símbolo de acá, que es norma de vector, podemos confundirlo con valor absoluto, ¿no? Pero valor absoluto es cuando estamos hablando de números, ¿no? De escalares. Entonces, para evitar esa confusión, muchas veces lo que pueden llegar a ver en bibliografías es que se pone como una raya doble, ¿vale? Así no cabe ninguna duda que estamos hablando de un vector. Entonces, la distancia entre A y B es simplemente la norma del vector que formamos con estos dos puntos. Ya está. Vamos a verlo con este ejemplo. Para eso, fabriquemos el vector AB. Dijimos que se hace haciendo B menos A, ¿no? Entonces sería 4 menos 1, o sea, restamos las componentes homólogas, 4 menos 1, y ahora hacemos 5 menos 3, o sea, 8.
Y ahí tenemos el vector. ¿Y la norma del vector cómo lo buscamos? La norma del vector es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Tenemos 3 al cuadrado más 8 al cuadrado. Esto es la raíz de 9, 8 por 8 es 64. O sea, la raíz de 73. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular esto con calculadora, a ver cuánto nos da. 73 elevado a la punto 5. ¿Cuánto me da esto? Pues 8,54. 8,54 unidades de distancia entre los puntos A y B. Hasta acá, sencillito, ¿no? Estamos comenzando la clase, así que estamos entrando en calor. Por ahora, bien, ¿no? Distancia entre puntos, simplemente fabrico un vector y le busco la norma. Si estos puntos coinciden, obviamente la distancia entre ellos es 0 y por ende, si yo fabrico el vector, su norma va a ser 0, ¿no? Pasamos al siguiente, ¿no? Damos esto por entendido, a menos que tengan alguna duda, yo los leo en el chat, cualquier cosa me lo van diciendo, pero yo creo que esto es, pero más que fácil, ¿no? Lo próximo es punto a recta, ¿sí? Punto a recta, así que vamos a borrar esto. Y les paso un anuncio. Ahí abajo están viendo mis redes. Decidí empezar a hacer transmisiones en Twitch. Para ver qué onda, para probar. Así que los invito a seguirme en Twitch. Ya cuando decida hacer la primera clase en Twitch, les voy a avisar por Instagram, ¿sí? Por ahora nos quedamos en YouTube, pero ya cuando esté listo para probar en Twitch, les voy a avisar. Punto a recta, ¿vale? Acá. Para eso vamos a hacer un esbozo, igual que antes. Supongamos que tenemos acá un punto P. Y acá una recta R. ¿Sí? Cuando yo hablo de distancia, hablo de distancia mínima. Porque si yo cojo este punto y voy hasta acá, esta distancia no es la mínima distancia entre el punto y la recta, ¿no? La mínima distancia es si yo voy de forma perpendicular a la recta hacia el punto P. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esa sería la mínima distancia, que la vamos a llamar D, ¿vale? Entonces lo que vamos a buscar en este apartado es la distancia entre el punto P y la recta R, donde recordemos que estamos en R2, ¿sí? En R2. ¿Qué tal? Santiago Gabriel, ¿cómo estás? Ahí los que ven en verde son miembros del canal, a los cuales les agradezco muchísimo por su apoyo, de verdad. Muy lindo tenerlos ahí del otro lado. ¿Quién más está tomando mate acá? ¿Quién más me está acompañando con un mate virtual ahí? Bueno, entonces, ¿cómo hago yo para buscar esta distancia? Antes fue muy fácil, ¿no? Yo fabricaba un vector y con la norma de ese vector ya tiene la distancia. Acá vamos a hacer algo parecido. Un vector, mediante su norma, me va a dar la distancia. Pero claro, ¿qué vector? Porque si yo tuviese la suerte de conocer justo este punto, yo podría fabricar ese vector y la norma me daría la distancia. Pero yo qué sé qué punto es ese. No tengo ni idea. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar cualquier punto de la recta. Cualquier punto de la recta. ¿Sí? Por ejemplo, este punto de acá, que es P0. Vamos a hacerlo primero así con letras y después vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Pero síganme en esta lógica de qué estamos haciendo. Busco un punto cualquiera de la recta. Recuerden que la ecuación de la recta ustedes la conocen. La recta está perfectamente definida y ustedes pueden coger cualquier punto de esa recta. ¿Sí? En eso no hay ningún problema. Entonces, una vez que encontramos ese punto P sub 0, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Vamos a fabricarnos un vector al igual que antes. Vamos a fabricarnos este vector, que nace en P0 y termina en P. Podrían hacerlo al revés, sí, da igual. Pero supongamos que hacemos esto. Entonces tenemos el vector P0P. ¿Bien? Y lo que vamos a hacer con este vector P0P es proyectarlo sobre esta dirección. A ver, si yo quiero proyectar un vector sobre una dirección, necesito un vector que me indique esa dirección. Es decir, necesito un vector que tenga esta dirección. ¿Sí? Una dirección perpendicular a la recta. Muchas veces usamos la palabra normal para decir perpendicular. O sea, este vector que están viendo acá en naranja se llama vector normal a la recta. Es una forma de decir que es un vector perpendicular, ¿ok?
Ok, entonces una vez que tengamos un vector perpendicular a la recta, que ahora vamos a ver de dónde sale, tranquilos, lo que vamos a hacer nosotros es proyectar a P0P sobre la dirección de ese vector normal. Porque al hacer eso, justamente lo que vamos a hacer es encontrar este vector. Este vector que vamos a llamar vector D, y su norma me va a dar la distancia. ¿Bien? Entonces, ¿qué haríamos? Dijimos que lo que vamos a hacer es proyectar. O sea, vamos a decir que el vector D es la proyección del vector P0P sobre el vector normal. ¿Bien? Esa va a ser la proyección. Para los que vieron el curso de vectores, seguramente, en la lista de reproducción que tengo sobre el curso de vectores, esto le va a sonar bastante, ¿sí? Pero no pasa nada, yo lo voy a hacer despacito y paso a paso. Quiero demostrarles cómo llegar a una fórmula que nos suelen dar acá, ¿sí? Yo tomando agua, dice Agustín. Bueno, vale, perfecto. Saludos desde Colombia, Daniel. Fíjense, ¿cómo era la formulita de proyección? La que también demostramos en varios videos. Lo que tenemos que hacer es calcular el producto escalar entre los vectores, P0P, producto escalar, por vector normal. Eso lo dividimos entre la norma del vector normal al cuadrado, y eso finalmente lo multiplicamos por el vector sobre el cual proyectamos. Ahora, recordemos que lo que a mí me interesa de este vector es su norma, ¿no? Porque la norma de D me va a dar la distancia, ¿no? Entonces fíjense, si yo hago la norma del vector D, básicamente estoy haciendo la norma de todo esto, ¿no? P0P por N partido el módulo de N al cuadrado por el vector, ¿sí? Ok, acá vamos a hacer algo importante. Acá tengo la norma de N al cuadrado, ¿no? La norma de N al cuadrado la puedo pensar como norma de N por norma de N. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo lo voy a escribir de esa forma. Norma de N por norma de N. ¿Sí? Ok. Y fíjense lo que tengo acá. Tengo un vector partido entre su norma. ¿Alguien se acuerda que nos da eso? Si yo tengo un vector, cualquier vector, y lo divido entre su norma, ¿qué tengo? A ver si se acuerdan. A ver si estuvieron estudiando mi lista de vectores o no. ¿Qué pasa cuando un vector lo divide entre su norma? Los leo, ¿eh? Y bueno, tranquilo, si nadie responde nada, pues yo sigo, ¿eh? Tampoco me voy a quedar acá tomando mate de forma indefinida. Cuando un vector lo divido entre su norma, lo que tenemos es un vector unitario, ¿sí? Tenemos un vector unitario asociado a ese vector, ¿vale? Que lo simbolizamos de esta forma. O sea que yo puedo decir que todo esto de acá, en realidad es el vector unitario asociado a n, ¿vale? Lo voy a escribir de esa forma. Vamos a borrar esto y vamos a decir que esto es el vector unitario, ¿vale? Muy bien. Ahora, recordemos que esto de acá, en el numerador, es un producto escalar, ¿no? Esto es un producto escalar dividido entre un escalar. O sea que todo esto es un escalar, es un numerito, ¿sí? Esto es un escalar. Y esto es un vector. No, en este caso un vector unitario. Entonces recordemos una propiedad interesante que nosotros podemos aplicar, que es la siguiente. Si yo tengo el módulo de K por V, el módulo de un vector, lo que puedo hacer es coger el valor absoluto de ese escalar, ¿bien? Y eso lo multiplico por la norma de ese vector, ¿vale? Básicamente lo que yo puedo hacer acá es decir esto. Voy a decir que la norma del vector distancia es el valor absoluto de este escalar, valor absoluto de P0P por vector normal, dividido entre la norma de n. Y eso lo multiplico por la norma del vector unitario. ¿Bien? Esto de acá es un valor absoluto de un escalar,
Y esto de acá es la norma de un vector. Donde recuerden que si quieren pueden usar esta notación para no confundirse, ¿no? Acá la vamos a agregar también. Podemos agregar doble para no confundirse, ¿sí? Acá lo mismo. Es opcional. Bueno, ¿a dónde estamos yendo, Juan? ¿Alguien se está preguntando eso? Tranquilo, ya estamos llegando. ¿Qué tenemos acá de interesante? ¿Cuál es la norma del vector unitario asociado a n? Justamente, ¿cuál es la definición de vector unitario? Norma 1. O sea que esto es por 1. No afecta, lo puedo quitar. ¿Bien? O sea que en definitiva, llegamos a que la distancia entre el punto y la recta viene dado por esta expresión de acá. Donde esta expresión de acá la vamos a trabajar un poquito. Vamos a trabajarla un poquito. ¿Bien? Esta es la distancia, ¿vale? ¿Cómo la vamos a trabajar? Pues vamos a decir que P, el punto este cuya distancia a la recta queremos calcular, tiene coordenadas que vamos a llamar x0 y 0. ¿Bien? Este es el punto P. Vamos a cambiar un poquito acá la notación para que no sea confuso. Lo voy a llamar P sub 0 y este lo voy a llamar P. ¿Bien? Les cambié el nombre. Entonces, y este punto P, que es un punto de la recta, vamos a decir que es un punto cualquiera, un punto XY. ¿Bien? Esto lo hago porque usualmente cuando nosotros conocemos un punto y queremos denotar sus coordenadas con letras, solemos usar esto de x0 y y0. ¿Sí? Recuerden que no pasa nada si ustedes lo hacen al revés. O sea, esto ahora se va a llamar P0P. ¿Sí? Perdón, de P a P0, pero no pasa nada porque cuando yo le busque su norma, la norma es una distancia. A mí no me importa si el vector apunta para acá o para acá. ¿Sí? No me interesa. Entonces, esto no está afectando los resultados. ¿Sí? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué le estoy dando nombres a estas coordenadas? Porque quiero aprovechar que ya hemos demostrado esto y quiero reemplazar acá para que nazca una fórmula que seguramente conocen. Una fórmula que nos suelen dar en distancia de punto a recta. ¿Sí? Entonces quiero que lo vean. Quiero que vean de dónde sale esta fórmula. ¿Sí? P0P. ¿No? P0P, ¿qué es? Es P menos P0, ¿no? O sea que sería P menos P0, ¿qué sería? X menos X0. Y luego sería Y menos Y0, ¿no? Vale, ahí lo tenemos. El vector normal es un vector perpendicular a la recta, que también tiene dos componentes. Vamos a llamar a estas dos componentes A y B. ¿Sí? A y B. Ahora vamos a ver por qué uso esas letras. Bueno, ahora mismo de hecho, se los voy a recordar. Nosotros tenemos un video en el canal. Busquen en YouTube rectas en R2, álgebra para todos. En ese video les expliqué las diferentes formas de escribir la ecuación de una recta en R2. ¿Sí? Muchas formas. Pero una de las formas de escribir esta recta R, una de esas formas era la forma implícita, que es A por X más B por Y más C igual a 0. Esta es la ecuación implícita de una recta en R2. Y la razón por la que les menciono esta ecuación es que si ustedes toman estos coeficientes A y B, ¿sí? Estos coeficientes son las componentes de un vector perpendicular a la recta. O sea, son las componentes de este vector que estábamos buscando. O sea, que si ustedes tienen la forma implícita de una recta en R2, tan solo observando estos coeficientes, tienen este vector n, que es el que estoy colocando aquí. Por eso digo A y B, porque son los coeficientes que estamos viendo aquí. Entonces, ahora que tenemos quién es P0P y quién es n, calculemos su producto escalar. ¿Vale? Producto escalar. ¿Qué va a ser? X menos X0 y
menos I0, producto escalar AB. ¿Bien? Ok. ¿Cuánto me va a dar esto? A por X menos X0 más B por I menos I0. ¿Sí? Entonces fíjense lo que va a pasar acá. A por X menos A por X0 más B por I menos B por I0. ¿Bien? Eso es el resultado del producto escalar. Perfecto. Vamos a hacer una cosa, lo vamos a sustituir acá. ¿Sí? ¿Lo sustituimos? ¿Cómo nos va a quedar entonces? Que la distancia va a ser el valor absoluto de el numerador, que es todo esto. Pero fíjense que lo voy a acomodar. Vamos a hacer esto. Vamos a poner A por X, B por I. Y luego vamos a poner esto. Menos AX0 menos BI0. Y abajo tengo la norma del vector normal. ¿Bien? Vamos a dejarlo simplemente así. La norma del vector normal. Ok. Paciencia, estamos llegando. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Recordemos que lo que queremos hacer es calcular la distancia de este punto P0 a la recta R. O sea, que X0 e Y0 son... Bueno, vamos a ver un ejemplo con números, ¿sí? Un ejemplo con números. Vamos a suponer, vamos a hacer este dibujo de vuelta. Tenemos un punto P de coordenadas, por ejemplo, 3, 4 y una recta R. Y de esta recta R vamos a suponer que ya tenemos la ecuación implícita que necesitamos, ¿sí? R va a ser, por ejemplo, 3x menos y más 2 igual a 0. ¿Sí? Supongamos que tenemos esta ecuación implícita de la recta. Y este es el punto. Usando la fórmula que vimos recién, ¿sí? No vamos a empezar a hacer proyección de vectores todo de vuelta porque ya tenemos la fórmula. ¿Qué tenemos que hacer? La distancia del punto a la recta. ¿Qué va a ser? El valor absoluto de reemplazar el punto en el plano. Reemplacemos el punto en el plano. Entonces, ¿qué nos queda? 3 por 3 menos, en la I ponemos un 4, más 2, ¿sí? Y abajo teníamos la norma del vector normal. El vector normal, recordemos que viene de mirar las componentes, ¿no? 3 y menos 1. 3 y menos 1. ¿Cuál será la norma? Pues la norma de este vector va a ser la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que es 9, más menos 1 al cuadrado, ¿no? Entonces nos quedaría la raíz de 10, ¿vale? Entonces, ahora tenemos que hacer los cálculos. En el número que nos queda, 3 por 3, 9, 9 menos 4 es 5, más 2 es 7. Y el valor absoluto de 7 es simplemente 7. Entonces nos queda 7 partido raíz de 10. Y esa sería la distancia entre el punto y la recta, en R2, ¿ok? Claro está que si este punto perteneciera a la recta, ¿no? Si este punto estuviese acá, la distancia nos tiene que dar 0, ¿sí? Y de eso nos vamos a dar cuenta justamente cuando sustituyamos el punto en la recta. En el numerador nos va a quedar un 0 y por ende la distancia nos daría 0, ¿sí? Entonces, lo que hemos visto ahora es esta fórmula, ¿no? La dedujimos a partir de usar proyección de vectores. Y una vez que ya la sabemos y sabemos cómo construirla, pues podemos memorizar esta fórmula, no pasa nada. Pero está bueno que veamos que usando algunas proyecciones de vectores sale, ¿sí? Ya vamos a llegar a R3, ¿sí? Entonces recordemos acá la formulita. Vamos a borrar y vamos a dejar copiada la formulita que utilizamos, ¿sí? Acá dijimos entonces que la distancia venía dada por valor absoluto ahí va. Bueno, ¿qué pasa ahora en distancia entre rectas? ¿No? Recordemos que en R2 la posición relativa de dos rectas pueden ser o dos rectas secantes, ¿sí? Dos rectas que se corten formando cualquier ángulo.
En el caso de que las rectas se corten formando 90 grados, vamos a decir que son rectas perpendiculares, ¿sí? O bien, podemos tener rectas coincidentes, ¿sí? Dos rectas que aparentemente, cuando vemos sus ecuaciones, parecen dos rectas diferentes, pero en realidad, cuando las graficamos, vemos que son la misma recta. Ese es otro caso. O rectas paralelas. Entonces, el único caso en que nos importa buscar la distancia es en rectas paralelas. Porque dos rectas que se cortan tienen distancia cero. Y dos rectas coincidentes también tienen distancia cero porque son la misma recta, ¿no? Entonces vamos a ver distancia entre rectas paralelas, ¿sí? Distancia entre rectas paralelas. Vamos a ver, que es algo que realmente ya sabemos hacer. Cuando hablamos de distancia entre rectas paralelas, hablamos justamente de la mínima distancia. No vamos a hablar de distancia de acá a acá. ¿Se dan cuenta? Fíjense que la distancia entre estas dos rectas equivale a coger un punto cualquiera de una de esas rectas, un punto cualquiera, por ejemplo este punto P, y calcular la distancia de ese punto a la otra recta. Calcular esta distancia. O sea que para hacer distancia de recta a recta en R2 simplemente utilizamos esto. Lo único que tenemos que saber hacer nosotros es cómo encontrar ese punto, ¿sí? Entonces eso lo quiero mostrar. Si me dan dos rectas, bueno, ¿cómo busco un punto? Por ejemplo, supongamos que la recta R, que me dan a mí, es esa. Me dan esa recta R. Y yo quiero encontrar un punto cualquiera para después calcular su distancia a la recta S. ¿Sí? La recta S es algo que también conocemos, ¿eh? La recta S, por ejemplo, esta, ¿sí? Por ejemplo, me la invento, ¿sí? ¿Cómo busco un punto de la recta R? Bueno, fíjense que en la recta R yo tengo una relación entre X e Y, ¿sí? Cuando yo quiero encontrar un punto, lo que hago es simplemente darle un valor cualquiera a alguna de las variables y que la otra variable se ajuste. Entonces, por ejemplo, yo digo, a ver, quiero buscar un punto de la recta R donde X valga 3, por ejemplo. Entonces digo, vale, si X vale 3, ¿cuánto vale de ahí? Entonces sustituyo. Me queda 2 por 3 más 3i menos 6 igual a 0. 6 más 3i menos 6 igual a 0. 6 menos 6 se cancela. Y me queda 3i igual a 0, o sea que i es igual a 0. O sea que en definitiva encontré que un punto de la recta R es el punto 3 en X, 0 en Y. Ya encontré un punto. Ese punto P. Entonces yo puedo utilizar ese punto P acá. ¿Sí? Lo utilizo acá. Calculo distancia de punto a recta. Y ya tengo la distancia entre esas rectas. O sea que como pueden ver estoy reciclando el conocimiento. Esta clase puede parecer larga por todos los apartados que tenemos, pero vamos a ver que continuamente estamos utilizando cosas anteriores. ¿Sí? Hasta acá es R2. ¿Ok? Recuerden, distancias entre rectas coincidentes y rectas secantes va a ser 0. ¿Sí? O sea que teniendo claro distancia de punto a recta ya pueden calcular cualquier distancia aquí. ¿Vale? Ahora sí nos tenemos que meter en el mundo de R3. En R3 la cosa ya es más complicada. Es más complicada. La distancia entre puntos en R3 es exactamente igual que antes, ¿sí? Comencemos con distancia entre puntos. ¿Por qué igual que antes? Porque ahora los puntos, está bien, no tienen dos componentes. Tienen tres componentes. Pero si yo tengo este punto, por ejemplo, 1, 2, 4, y tengo, este es A, y tengo el punto B, que es, no sé, 3 menos 1, 2, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es, igual que antes, construir un vector. Construyo este vector, el vector AB. Este vector. ¿Sí? ¿Cómo construyo este vector? Pues igual que antes. AB, pero pueden hacer BA, ¿eh? No pasa nada. La única diferencia va a ser que el sentido es hacia el otro lado, pero la norma, que es lo que a mí me importa, la norma del vector, va a ser la misma. ¿Sí? ¿Cómo hacemos AB? Pues P menos A, ¿no? 3 menos 1, 2. Menos 1 menos 2 me queda menos 3. Y 2 menos 4, menos 2. ¿Y cómo saco la norma de este vector? La raíz cuadrada de esta al cuadrado, más esta al cuadrado,
más este al cuadrado. O sea, 9 y 8 me va a dar 17. ¿Sí? La raíz de 17 va a ser la distancia entre los puntos A y B. Fíjense que es pues muy similar a lo que estamos viendo acá, ¿no? En R2. La distancia entre dos puntos en R3 no cambia, más allá de que tenemos un componente adicional, ¿sí? Las cosas empiezan a cambiar cuando nos metemos ya con las rectas y aparte aparece un nuevo protagonista que es el plano, ¿no? Que eso no lo teníamos recién en R2. Entonces vamos a ver cómo nos manejamos ahí. Punto a recta en R3. Acá va a cambiar la cosa. Punto a recta en R3. Bueno, a ver. Esbocemos. Como siempre. Punto. Vamos a decir que tenemos un punto P. Vamos a decir P0 de coordenadas X0 y 0. Y una recta R. Este dibujo se parece mucho al que hice antes, pero ahora tienen que recordar que es una recta en el espacio. Fíjense que yo antes lo que hice fue utilizar un vector perpendicular a la recta, ¿no? Claro, porque en R2 yo puedo tener un vector perpendicular que apunte hacia allá o hacia allá y listo, tengo dos alternativas. Pero en R3 no es así. Si esta es mi recta, tengo infinitas rectas perpendiculares, ¿no? O sea, infinitos vectores perpendiculares, ¿se dan cuenta? Entonces no es tan fácil, ¿ok? De hecho, la recta en R3 no tiene forma implícita, ¿no? Si se vieron la ecuación, el video este donde yo explico de dónde sale la ecuación de un plano, justamente, nace un poquito de esto, ¿no? Un plano, ¿cómo está definido, no? Si ustedes consideran una recta y consideran todas estas direcciones perpendiculares, ¿sí? Justamente eso nos va a definir un plano. Justamente por eso un plano nosotros lo definimos siempre a partir de una recta que sea perpendicular a ella y un punto, ¿vale? Y la ecuación implícita de la recta en R3, que le digo que no existe porque por extensión se convierte en un plano, ¿bien? Tiene una dimensión adicional. Entonces acá no podemos usar como antes el vector normal. Tenemos esa limitación. Lo que sí vamos a usar es un vector director. Es decir, vamos a utilizar un vector, ¿bien? Un vector que es paralelo a la recta. Eso sí podemos usar. ¿Ok? Y al igual que antes, vamos a coger un punto P cualquiera. Un punto P de coordenadas X y, ¿sí? Que pertenezca a mi recta, ¿sí? Y nos vamos a fabricar este vector. Nos vamos a fabricar el vector P0. Desde el momento esta vez no la quiero liar con los nombres. Como hice antes que lo cambié y fue un desastre, ¿vale? Vamos a hacerlo así. P0 y P, ¿sí? Ok. Y lo que nosotros queremos es, como dije antes, la distancia mínima, ¿no? Entonces la distancia mínima, fíjense que va a venir dada por esta longitud. Ok. Ahora, antes nosotros habíamos hecho la proyección del vector P0P sobre ese vector normal y ya está. Con el módulo de eso teníamos la distancia, pero ahora no tenemos un vector normal. Pero lo que vamos a hacer es proyectar sobre la dirección del vector director, o sea, proyectamos sobre la recta. Entonces, si nosotros calculamos la proyección de P0P sobre la recta, vamos a encontrar este vector. Cuando hablo de proyección, estoy hablando de proyección ortogonal, ¿sí? Este vamos a llamarlo vector P, de vector proyección. Y una vez que yo lo proyecte, lo que yo puedo hacer es esto. Puedo definir este vector de acá, que lo vamos a llamar vector E. Fíjense que por suma de vectores yo puedo decir lo siguiente. Yo puedo decir que el vector P más el vector E, ¿sí? Es el vector PP0, ¿no? ¿Hasta acá me siguen? Los leo, por las dudas. A ver si les queda claro esto. Por suma de vectores, ¿Por qué hago esto? Y porque fíjense, PP0 es un vector que yo puedo calcular sin ningún problema. ¿Por qué? Porque P0 es un dato, por supuesto. La recta es un dato y por ende, tal y como les enseñé hace un momento, puedo encontrar un punto cualquiera de esa recta. Y por eso puedo calcular este vector.
Perfecto. Como la recta es un dato, por supuesto que yo puedo calcular también un vector director. Y por ende, estoy perfectamente habilitado para calcular una proyección. O sea que este vector y este vector son datos. Son datos. Y puedo aislar ese vector E. Ese vector E me va a quedar entonces como P0 menos P. Y una vez que tenga ese vector, su norma me da la distancia. Esta es una forma de hacerlo. Esto es una forma de hacerlo. A ver la gente que va llegando, ¿qué tal? Gabe, hola, ¿cómo estás? Y hola, Foxter, buenas noches. Para mí es tarde acá. Entonces, esto es una buena forma, ¿sí? Vamos a decir que la distancia del punto P0 a la recta R viene dada por la norma de este vector. Ok. Eso es una forma. La otra forma, que es seguramente una que ustedes están familiarizados, porque claro, les dan la fórmula, es esta. Buscar este ángulo alfa. Fíjense que este ángulo alfa es el ángulo que forman el vector PP0 y el vector D, ¿no? Y no sé si ustedes recuerdan la definición del módulo del producto vectorial. Tenemos una formulita que la vamos a copiar por acá, que nos dice, a ver, la voy a copiar por acá, que el producto vectorial de PP0 y D, si yo le busco su norma, es igual a la norma de PP0 por la norma de D por el seno del ángulo que forman, ¿no? ¿La conocen? ¿Cómo vamos a usar esto? Pues de la siguiente forma, fíjense. Yo acá tengo un triángulo rectángulo, ¿no? ¿Lo ven? Tengo este triángulo rectángulo. Fíjense que a mí me interesa conocer esta longitud, ¿no? Yo como conozco PP0, puedo conocer esta longitud, puedo conocer esta norma, ¿sí? Entonces fíjense que yo acá hago el seno del ángulo. ¿Qué tengo? Cateto opuesto partido hipotenusa. O sea, tengo la norma de, que es la distancia que yo quiero, ¿no? Partido la norma de PP0, ¿cierto? Ahora fíjense, yo seno alfa lo tengo acá. Entonces yo esto lo puedo sustituir acá. Si lo sustituyo acá, ¿qué tengo? Tengo, esto lo voy a mover para no hacer cagadas, que se me caiga el termo. Vamos a sustituir el seno acá. Entonces me va a quedar la norma del producto vectorial entre PP0 y D igual a la norma de PP0 por la norma de D, y el seno dijimos que lo vamos a sustituir por la norma de partido la norma de, me encanta, de PP0, ¿sí? Y fíjense lo que está pasando acá, gente. Se cancela esto. Y recordemos que lo que a mí me interesa conocer acá es esto, la distancia. Entonces, si esto lo paso dividiendo, ¿qué tengo? Que la distancia, que viene dada por la norma de este vector, ¿bien?, es igual a la norma de PP0, producto vectorial D, dividido la norma del vector director. Tengo una fórmula. Fíjense, si yo quiero calcular la distancia de un punto a una recta en R3, ¿qué hago? Me fabrico el vector PP0, donde P es un punto cualquiera de la recta, hago el producto vectorial con el vector director, obtengo como resultado un vector, por supuesto, por eso se llama producto vectorial, le calculo la norma a ese vector, es decir, su longitud, su módulo, y ese resultado lo divido entre el módulo del vector director. Tengo la distancia. Esta es la forma 2 de buscar la distancia. Bien, acá puse E, pero recuerden que justamente es la distancia, ¿ok? Entonces tenemos estas dos formas, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo numérico, ¿sí? Ahí me están saludando desde la UTN. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Hacemos un ejemplo numérico? Recuerden, forma 1 o forma 2. A mí me gusta más la forma 2 porque, bueno, es una fórmula que es fácil de recordar,
es fácil de deducir, como han visto, y me ahorra de calcular proyecciones. Fíjense que en esta forma 2 no tengo que hacer ninguna proyección. Ok, genial. No tengo que hacer proyecciones, y acá sí tengo que hacer una proyección, ¿no? Porque para tener E, fíjense, tengo que hacer PP0 menos una proyección. Entonces, bueno, prefiero eso. Vamos a borrar la forma 1 y vamos a hacer un ejemplo numérico. Y en este ejemplo numérico quiero mostrarles el ejemplo más difícil. ¿Por qué el más difícil? Porque fíjense que para hacer esto necesito conocer el vector director. Y hay veces que no es fácil ver cuál es el vector director, ¿sí? Entonces quiero... UTN, Instituto Nacional Superior de Profesorado Técnico. La Universidad Tecnológica Nacional pensé que era. ¿Ok, gente? Vamos a ver el ejemplo más difícil bueno, que a mí se me ocurre. Uf, está haciendo calor, y más con este mate. Bueno, basta de chácharas. Vamos a ver este ejemplo. Y vamos a usar esta forma, ¿sí? Entonces, vamos a borrar el dibujito también. Y nos quedamos con esto nomás, ¿sí? Supónganse que tenemos esto. A ver, tenemos el punto P, que es el punto P0, que es el punto 2, 3, menos 1. Y la recta R me la dan de forma... así. Continua. ¿Sí? Vean esto. Recordemos, yo necesito identificar el vector director y necesito encontrar un punto de la recta. Es lo que necesito. Entonces, para encontrar un punto y el vector director, esta expresión, la verdad que es una basura. No me sirve. ¿Sí? Lo voy a leer. Profe, ¿me podría ayudar en un ejercicio? Bueno, yo recibo usualmente dudas por los comentarios, ¿sí? O los miembros del canal tienen acceso a mi teléfono y me pueden consultar por mi teléfono si quieren. Mili dice, te agradezco porque por vos aprobé el ingreso de la UTN y ahora me seguís ayudando con álgebra. Bueno, de nada, Mili, me encanta haberte podido ayudar. Gracias, Osvaldo. Bien. ¿Cómo vamos a trabajar con esta expresión de acá? Pues tenemos que recordar que cuando nos dan esto está igualado a un cierto parámetro, un lambda perteneciente a los reales, ¿sí? Entonces tenemos que x menos 1 partido entre 2 es igual a lambda. X menos 1 partido entre 2 es igual a lambda. Y tenemos que 2 menos y partido entre 4 es igual a lambda. 2 menos y partido entre 4 es igual a lambda. Y por último, que 3z menos 6 partido entre 2 es igual a lambda. Justamente, como están todos igualados a lambda, son todos iguales entre sí, que es lo que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer acá es aislar x, y z de cada una de sus ecuaciones, ¿sí? Vamos a aislar, digamos, las componentes generales de esta recta, ¿no? De un punto perteneciente a esta recta. Entonces tenemos que pasa el 2 multiplicando y me queda 2 lambda y el menos 1 pasa sumando y ahí lo tengo. Acá me queda 2 menos i igual a 4 lambda, el i pasa para acá, esto pasa restando y me queda 2 menos 4 lambda. Y por último acá, el 2 pasa multiplicando, me queda 3z menos 6 es igual a 2 lambda, este menos 6 pasa sumando, el 3 pasa dividiendo. 6 dividido 3 me da 2. Bueno, ¿por qué hago esto? ¿Por qué lo hago? Y lo hago porque ahora que tengo x, y y z despejado, yo lo que puedo escribir es, en vez de esta ecuación que es una basura, como les dije, tengo esta ecuación de la recta. X, y z. La ecuación paramétrica cartesiana, ¿sí? X es igual a 1 más 2 lambda. Y es igual a 2 menos 4 lambda. Y z es igual a 2 más 2 tercios de lambda. Con lambda perteneciente a los reales. ¿Sí? Esta es la ecuación paramétrica cartesiana de una recta en el espacio. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Te voy a bañar, ¿sí? Te voy a ocultar del canal y nunca vas a poder volver. ¡Chao! Sepan que siempre van a tener haters. Hagan lo que hagan. Nunca dejen de reírse y de amar lo que hacen a pesar de esta gente que viene a molestar, ¿sí? ¿Por qué tenemos la ecuación paramétrica cartesiana de la recta? Porque aquí sí que es evidente lo que necesitamos. Nosotros necesitamos dos cosas, dijimos. Necesitamos un punto de la recta y el vector director. El punto se ve aquí. El punto lo vemos aquí. El punto P de la recta que necesitamos es 1, 2, 2. Ese es el punto que vamos a utilizar, ¿vale? Y a su vez, podemos ver el vector director. ¿Alguien sabe decirme cuál es el vector director? ¿Alguien lo ve? El vector director son los coeficientes que vemos acompañando lambda, ¿sí? Entonces podríamos decir que el vector director es 2 menos 4, 2 tercios, ¿sí? 2 menos 4, 2 tercios. Lo vamos a subrayar en amarillo, ¿sí? De esta forma, ¿ok? Ahí tenemos el vector director. Entonces, algo que yo siempre les propongo a ustedes es que cuando trabajen con vectores, intenten evitar trabajar con fracciones. Porque después cuando tenemos que hacer los cálculos con fracciones se complica un poco más. Recuerden que a ustedes lo que les importa de un vector es su dirección. El tamaño no importa, ¿sí? No importa. Ustedes lo que van a hacer con ese vector es, para evitar tener fracciones, multiplicarlo o dividirlo por algún escalar para que desaparezcan las fracciones. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es multiplicar por 3. Porque tengo un 3 en el denominador. Si yo multiplico por 3, ¿cómo me va a quedar? 6 menos 12 y 2. No tengo más fracciones. Sin embargo, me doy cuenta de que me están quedando números todos múltiplos de 2. Así que puedo dividir por 2. Y me quedaría 3 menos 6, 1. Y ese va a ser el vector que yo voy a utilizar. El 3 menos 6, 1. Vector director. 3 menos 6, 1. Y ahora tenemos los ingredientes que necesitamos para calcular esta distancia, ¿sí? Entonces ya vamos a ponernos en orden. Primero tenemos que construir este vector. El vector PP0. Cuando digo PP0 me acuerdo de Damián, que siempre dice Pepe, Pepe. No puedo evitarlo. PP0. Entonces PP0 ¿cómo va a ser? Va a ser P0 menos P, ¿no? 2 menos 1, 1. 3 menos 2, 1. Menos 1 menos 2, menos 3. Ahí tenemos PP0. ¿Ok? Ya tenemos ese vector. Perfecto. Y ahora tenemos que calcular el producto vectorial entre PP0 y el vector director, ¿no? ¿Cómo hacíamos eso? Bueno, recordemos que hay una fórmula súper larga que no tiene mucho sentido que recordemos. Y la otra forma es simplemente calculando un determinante, ¿sí? ¡Ah, qué rico esto! Entonces, la otra forma es con determinante. Vamos a hacer esa forma, ¿sí? Entonces, este producto vectorial, P0, producto vectorial D, es el determinante de primera fila, los vectores unitarios asociados a los ejes cartesianos. Y J y K. En la segunda fila colocamos este vector. 1, 1, menos 3. 1, 1, menos 3. Y luego en la última fila el vector director, que es este. 3, menos 6, 1. ¿Vale? ¿Cómo calculábamos esto? En la primer componente, ¿qué hacíamos? Tacho esta fila y calculo ese determinante. ¿Y cuánto me da? 1 por 1, 1. Menos esta diagonal. Esa diagonal da 18. 1 menos 18 me da menos 17. Segunda componente. Tacho esta fila, tacho esta columna, calculo ese determinante. 1 por 1, 1, menos este resultado que es menos 9. 1 menos menos 9 me da 10.
Pero recordemos que aquí siempre hay que cambiar el signo. Por favor, no se olviden. El resultado final y le cambiamos el signo. ¿Sí? Sí, distancia de punto a recta estamos haciendo. ¿Vale? Estamos acá. Última componente. Tacho y tacho y tengo 1 por menos 6, menos 6. Menos este resultado que es 3. O sea, me queda menos 9. Perfecto. Ahí tengo el producto vectorial. ¿Vale? Ahora, recordemos que en la fórmula lo que yo necesito es el módulo de este producto vectorial. Entonces, para el módulo, ¿qué hacemos? La raíz cuadrada de cada número de cuadrado. Entonces tendría menos 17 al cuadrado, que sería 17 al cuadrado, 10 al cuadrado, que es 100, y 9 al cuadrado, que es 81. ¿Sí? Calculadora. No tengo ni idea de cómo se calcula esto. 17. Esto me da 21,68. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? Que la distancia va a ser 21,68 en el numerador. Y en el denominador necesito la norma del vector director, que tengo que sacarla acá. ¿Cómo va a ser? La raíz cuadrada de 9, que es 3 al cuadrado, menos 6 al cuadrado, que es 36, y 1 al cuadrado, que es 1. O sea, la raíz de 46. ¿Cuánto es la raíz de 46? No sé. 46, raíz cuadrada, 6,78. Entonces, haciendo esta división, me da que la distancia es de 3,19 aproximadamente, 3,20 más o menos. 3,20, ¿vale? Y ahí tenemos la distancia. Fíjense que fue un ejercicio más complicado que lo que hicimos anteriormente, porque claro, lo más trabajoso al principio fue buscar la ecuación de la recta. Una vez que teníamos la recta fue evidente cuál era el punto, cuál era el vector director. Fantástico. Tuvimos que fabricar este vector P0P. Luego un producto vectorial y buscar su norma para colocarlo en el numerador. Y finalmente la norma del vector director para poder dividir. Todo esto. ¿Vale? Entonces, de esta forma encontramos cómo calcular la distancia de un punto a una recta. Hay otra forma de hacer esto. Geométricamente. ¿Sí? Geométricamente podemos calcular la distancia de punto a recta. ¿Sí? No voy a hacer un ejemplo numérico, pero lo voy a mostrar. Entonces fíjense que en este caso vimos varias formas de hacerlo, ¿no? Dos formas utilizando vectores y la tercera forma geométrica que se la voy a mostrar a continuación, ¿sí? Simplemente para que lo tengan en cuenta, porque hay gente que quizás prefiere usar la forma geométrica, ¿sí? Yo soy partidario de utilizar esta forma, más que la geométrica. Hola Fernando, ¿qué tal? Alexander dice, está mal. Contame dónde cometí un error. Si es que lo cometí. Y de última después lo dejo en los comentarios. Yo no detecté nada mal. La forma geométrica es esta. Si yo quiero calcular la distancia de este punto a esta recta, en R3, lo que yo puedo hacer es fabricarme un plano. Me fabrico un plano que pase por este punto y cuyo vector director, cuyo vector normal, o sea, un vector perpendicular, sea este vector director de la recta. Recuerden que para definir un plano yo necesito un punto y un vector perpendicular al plano. Y justamente un vector perpendicular al plano va a ser el vector director de la recta. O sea que lo puedo fabricar sin ningún problema. Puedo fabricar este plano pi. Luego busco la intersección, este punto de acá, la intersección entre el plano y la recta. Y finalmente fabrico este vector. ¿Sí? Si esto lo llamamos punto I, fabrico el vector IP, le busco la norma y tengo la distancia. Los pasos serían fabricar el plano, calcular la intersección, fabricar un vector, buscar su norma. Para mí es mucho más largo, no sé, no es conveniente, así que yo preferiría no utilizarlo. Pero si a ustedes les gusta, pues lo pueden usar, ¿sí? Sí, cuando dicen distancia y llegamos a un número, tendrán que poner, la distancia es, no sé, 17 unidades.
¿sí? Unidades. ¿Qué unidades? Pues la que sea, centímetro, metro, dependiendo de lo que estemos trabajando. Pero sí, se suele poner U, de unidades, forma general, ¿vale? Entonces esta es otra forma que ustedes pueden hacer para calcular distancia de punto a recta en el espacio. Si quieren, digamos, algo más geométrico. Que, a ver, cuando yo empecé a estudiar álgebra, la verdad que todo lo que era ver las cosas de forma geométrica me encantaba. Me ayudaba a entender las cosas mejor. Pero tienen que ser capaces de irse a la abstracción, porque después empiezan a calcular distancias entre subespacios en Rn que no tienen nada que ver con la geometría y se pierden. Entonces, amíguense también con hacer las cosas de forma abstracta, ¿sí? Bueno, en definitiva, avancemos. Nos toca ahora investigar. Esto lo voy a quitar. Punto a plano. En punto a plano va a aparecer algo muy parecido a lo que vimos acá. Muy parecido, ¿sí? Antes de empezar los leo. Chao, Osvaldo. Gracias por estar ahí. En punto a plano, ¿qué pasa? Nosotros, la ecuación de un plano, la ecuación general de un plano, la escribimos como AX más BI más CZ más D igual a 0. Fíjense que es muy parecida a la ecuación implícita de una recta en R2. Para una recta en R2 era AX más BI más C igual a 0. ¿Sí? Claro. Por eso yo digo que en R3 no tenemos la ecuación implícita de una recta. Porque básicamente lo que tenemos es un plano. ¿Sí? Si quieren entender bien por qué pasa esto, les aconsejo realmente que vayan a ver este video que les comenté sobre cómo deducimos la ecuación de un plano, ¿sí? Esta ecuación, de dónde viene, se las expliqué en un video. Que bueno, si alguien está viendo esto en diferido, por favor, coménteme. Juan, poné una tarjeta, y les voy a poner una tarjeta, ¿vale? Ahí o ahí, no sé bien dónde. Para que lo puedan ver, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos este plano con esta ecuación y tenemos un punto P sub 0. Y queremos calcular la distancia. Ok. Acá tenemos el punto P sub 0. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que un vector perpendicular al plano, un vector normal, viene dado por estas componentes A, B y C. A, B y C. Va a ser las componentes de un vector perpendicular al plano. De la misma forma que pasaba con la recta en R2. Recuérdense que con la recta en R2, un vector perpendicular a la recta n venía dado por estas dos componentes. Lo que acompañaba a x y lo que acompañaba a y. Pues aquí lo que acompaña a x, a y y a z. ¿Sí? Entonces, si yo conozco el plano, si a mí me dan el plano y me dan el punto y me piden la distancia, yo soy perfectamente capaz de construir este vector. ¿Sí? Y de vuelta, ¿por qué vamos a hacer eso? Porque lo que vamos a hacer nosotros es buscar un punto cualquiera del plano, un punto P. Yo lo puedo hacer perfectamente. Si conozco el plano, puedo buscar un punto, ¿no? ¿Quieren ver cómo? Es muy parecido como hicimos antes con la recta. Hacemos un ejemplo. 2x menos y más z menos 1 igual a 0. Y les pido un punto del plano. ¿Cómo hacemos para buscar un punto del plano? Lo que hacemos es darle un valor cualquiera a dos variables. Por ejemplo, a x le voy a decir que valga 0, a y le voy a decir que valga 1. Reemplazo acá. 2 por 0 menos 1 más z menos 1 es igual a 0. 2 por 0 es 0, menos 1 menos 1 menos 2. Pasa sumando, me queda que z es 2. O sea que encontré el punto 0, 1, 2. Ese es un punto del plano. Y puedo encontrar así el que se me ocurra. No importa cuál. Cualquiera me sirve. ¿Sí? Cualquiera. Vale. Entonces, ya saben cómo se hace eso. Sin ningún problema. Entonces, una vez que hacemos eso, lo que nosotros vamos a hacer es construir de vuelta nuestro vector PP0. ¿Para qué? Pues lo construyo porque al proyectar este vector
solo el vector normal, al proyectarlo aquí, este vector proyección tiene la norma que equivale a la distancia que estoy buscando. ¿Sí? Entonces, recordemos que P es el vector proyección. ¿Sí? Y como vimos antes, la norma del vector proyección se calcula simplemente haciendo el valor absoluto de el producto escalar entre los vectores, ¿sí? Es decir, entre pp0, yo estoy proyectando la pp0 sobre n. Entonces, producto escalar entre estos dos vectores, ¿bien? Este producto escalar puede ser positivo o negativo, así que acá tenemos un valor absoluto. Y eso se dividía entre el vector normal, o sea, sobre su norma. ¿Sí? Recuerden que eso paso a paso lo vimos cuando vimos distancia de punto a recta. Ahí vimos cómo se podía llegar a esto. Incluso también tengo un video en el curso de vectores donde les demuestro esto paso a paso. ¿Sí? Vale, entonces, sabemos que la distancia del punto al plano va a venir por esta expresión. Bueno, genial. Vamos a... ¡Uy! Cometí un error, gente. Estamos en el espacio tridimensional. Estamos en R3. Nadie me dijo nada. El punto P no puede ser este punto. Me falta una coordenada, ¿no? Me falta acá su coordenada en Z. ¿Sí? Estamos en el espacio. Vamos a ver cómo llegar a la fórmula de distancia de punto a plano partiendo de esto. Partiendo de que la distancia viene dada por la norma de este vector que está dado por esta expresión. Bueno. Vamos a... O sea, ya sabemos que el vector normal es ABC. ¿Y PP0 quién es? Bueno, el punto P es un punto de X y Z cualquiera. Es un punto del plano. X y Z es un punto del plano, ¿ok? Entonces, tenemos que P es el punto X y Z. Vale, entonces, vamos a fabricar el vector PP0, ¿sí? P0 ¿qué es? P0 menos P, ¿no? O sea, X0 menos X, Y0 menos Y, y Z0 menos Z. ¿Vale? Ese es el vector P0, PP0, ¿sí? Vamos a calcular el producto escalar ahora entre PP0 y el vector normal, ¿sí? Este producto vectorial, entonces como, perdón, escalar. Entonces tenemos X0 menos X, Y0 menos Y, Z0 menos Z, producto escalar A, B y C. ¿Les suena? Es muy parecido a lo que hicimos acá. Es muy parecido. Entonces, ¿qué tengo acá? A por X0 menos X, más B por Y0 menos Y, más C por Z0 menos Z. Hagamos distributiva. A por X0 menos AX, B por Y0 menos BI, C por Z0 menos C por Z igual. ¿Vale? Vamos a acomodar esto un poquito ahora. Vamos a tener A por X0 más B por Y0 más C por Z0 menos AX menos BI menos CZ igual. Y ahora que estoy viendo esto me di cuenta que cometí un error. Bueno, cuando hice esto me salté un paso y lo omití y no quedó muy claro algo sobre un signo. Pero ya les mostré que se puede hacer muy fácil, ¿sí? Y después simplemente utilizando esta fórmula lo pueden calcular. Vamos a ver un ejemplo numérico, ¿sí? Vamos a ver un plano cualquiera y un punto cualquiera y vamos a hacer la distancia, ¿sí? Entonces, y ya estamos llegando casi al final, ¿eh? No nos falta mucho. Ejemplo numérico. Ajá. Ivo, si te dan el plano en vectorial... Sí, claro, pasalo a la general, sí. Vale, ¿qué tal, Alberto? Ejemplo, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos este plano. ¿Sí? Este plano de acá.
este plano y un punto, no sé, este punto. Identificamos la normal. ¿Sí? ¿La normal cuál es? 2 menos 1, 1. ¿Sí? Buscamos su norma. Vamos a necesitar su norma para poder calcular la distancia, ¿sí? Para la formulita. ¿Qué era? La raíz cuadrada de 2 al cuadrado que es 4, menos 1 al cuadrado que es 1, 1 al cuadrado que es 1, me queda raíz de 6. Fácil, ¿no? La norma de un vector. ¿Vale? Y ahora, ¿qué hacemos para la distancia? La distancia del punto al plano. Sustituimos el punto en el plano, o sea, 2 por 1, menos i, que es menos 2, más 4. ¿Bien? Sustituimos el punto en el plano y dividimos entre la norma del vector normal. Tal y como hicimos antes, ¿no? En distancia de punto a recta. Entonces, ¿qué tenemos? 2 menos 2 que se cancela. 4 menos 1 es 3. Su valor absoluto sigue siendo 3. 3 partido raíz de 6. Ya está. Unidades. Que alguien me retó antes por no ponerlo. Unidades, ¿sí? Lineales, cualquiera. Buenas tardes, Santiago y Edward, que acaban de llegar. ¿Qué tal? ¿Sí? Sí, me colgué pensando, mate. Me encanta el simbolito ese. Qué historia. Esto es distancia de punto plano, gente. Parece que nos queda un montón, pero no. ¿Sí? Distancia entre rectas es el último ejemplo que tenemos que extender un poquito. De vuelta, en R3... A ver, comentario. Mariano, sí, muy buena pregunta. Yo dije X0 y hay 1. Pero podría haber, si me da, digamos, si esos no pertenecen al plano, porque puede ser un plano que no pase por ese punto, pues probás con otro punto y ya está, no pasa nada. Hola Mate, ¿qué tal? ¿Qué pasa con las rectas en R2? ¿Eran paralelas o secantes o coincidentes? Ya está. Pero en R3, las rectas pueden ser paralelas, secantes, ¿sí? O alabiadas, que no son ni paralelas, ¿sí? O sea, las alabiadas, ¿qué pasa? No se cortan, no son paralelas y la distancia la puedo calcular, como ustedes pueden ver, ¿sí? Entonces, depende en qué caso esté, es cómo lo vamos a calcular. En el caso de que tengamos rectas paralelas en R3, dos rectas paralelas, van a buscar simplemente, tal y como hicimos antes, acá. Busquen un punto cualquiera de una recta y hacen distancia de punto a recta como vimos antes. Ya está. ¿Sí? Porque son rectas paralelas. Entonces puedo buscar esta distancia tal y como hicimos en distancia entre punto y recta antes. Entonces, en este caso, R paralelo a S hacen distancia de punto a recta. Y ya está. ¿Vale? En este caso a S. Distancia de punto a recta y ya está. El tema es cuando las rectas son alabiadas. Cuando las rectas son alabiadas, esto ya no me sirve. ¿Sí? Lo que vamos a hacer nosotros ahí, para que visualicen bien esto, es, vamos a visualizar un cubo, para que nos dé un poco la sensación de espacio. Y nos vamos a imaginar la recta R, la recta S. ¿Sí? La recta R y la recta S. Esas rectas, tal y como pueden ver, son secantes, ¿no? Vale. Para que estas rectas sean alabiadas, ¿qué tengo que hacer yo? Las tengo que tener sobre planos diferentes, ¿vale? Fíjense entonces que R y S son secantes, R y T son paralelas, y en ambos casos decimos que son coplanares. ¿Por qué? Porque hay un plano que las contiene. El plano de la arista superior del cubo. De la arista no, de la cara superior del cubo. ¿Sí? Esa cara los contiene. Pero, bienvenido Antonio, que se acaba de hacer miembro. ¿Qué tal? Qué grande, Antonio. Siempre te veo en los comentarios, te tengo identificado ya. Pero, si yo ahora considero... bueno, me quedé sin colores. Pero si yo considero ahora, por ejemplo, esta recta que pasa por este punto y pasa por este punto... Vamos
Vamos a llamar a recta recta Q mejor, recta Q. Fíjense que ahora R y la recta Q no están contenidas en ningún plano. No hay un plano que las contenga. O sea, que no son cuplanares. Cuando dos rectas no son cuplanares es que las llamamos rectas alabiadas. ¿Vale? Para buscar la distancia lo que vamos a hacer es buscar un vector que es perpendicular a ambas rectas. Entonces, quiero buscar un vector que esté sobre esta dirección, sobre esta arista. Vamos a llamarlo vector n. Para esto recordemos algo súper importante. Recordemos algo súper importante, que si yo tengo este vector, el vector director de R, vamos a llamarlo d sub R, y tengo este vector de acá, que es el vector director de Q. Si yo hago el producto vectorial entre dos vectores, obtengo un vector que es perpendicular a ambos. Justamente este vector que yo estoy viendo acá es perpendicular a estos dos. Es lo que yo necesito, un vector perpendicular a ambos. ¿Por qué quiero esto? Porque básicamente esta es la distancia entre mis rectas. La longitud de esa arista. Y desde el momento en que yo tengo un vector sobre esa dirección, ya gané. ¿Sí? Entonces, vamos a buscar ese vector normal mediante el producto vectorial de estos dos vectores. Vale, ¿cuál es el próximo paso? Yo necesito un vector para proyectarlo sobre esa dirección. ¿Sí? Para eso yo voy a agarrar un punto cualquiera de la recta, un punto de la recta R, y voy a buscar un punto de la recta Q. Un punto de la recta Q. Y al fabricarme este vector, al fabricarme el vector PQPR, cuando yo ese vector lo proyecte sobre la dirección del vector normal, voy a encontrar justamente un vector que tiene la norma que coincide con la distancia que estoy buscando. ¿Me siguen estos pasos? Busco este vector, busco este vector normal. Primero, segundo. Y tercer paso, lo que vamos a hacer es proyectar este vector, o sea, busco el vector proyección y le busco la norma. ¿Y este vector proyección cómo lo buscábamos? ¿Cómo lo buscamos? Recuerden que quiero su norma, ¿eh? Su norma, ¿cómo era la norma? El valor absoluto del producto escalar entre estos dos vectores dividido la norma del vector normal. ¿Sí? Y con esta formulita yo puedo calcular la distancia entre rectas alabiadas. ¿Sí? Ahora, claro, si yo tengo esta fórmula de entrada y no tengo ni idea de qué está pasando, suena un poco raro, pero fíjense que con este dibujo toma mucho sentido. Proyecto sobre el vector normal, busco su norma y tengo la distancia. ¿Vale? Si estas rectas no fuesen alabiadas y fuesen coplanares, ¿sí? Nosotros nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Si son coplanares y caso particular de que son secantes, vamos a ver que la distancia nos va a dar 0. ¿Sí? Entonces lo que va a pasar acá en el numerador, cuando hagamos todo esto, nos va a dar 0. ¿Sí? En definitiva, vamos a dejarla así. Podemos desarrollarla y hacer un poquito más como hicimos antes, pero me parece innecesario, porque la realidad es que lo que hemos hecho hasta ahora es bastante sencillo para llegar a esta expresión. Y me parece una expresión bastante amigable para distancias entre rectas alabiadas. Fíjense que no tengo que hacer mucho. A ver, un producto vectorial no es muy complicado acá. Fabricar un vector, no es mucho trabajo. Luego un producto escalar es muy sencillo. Y ya está. ¿Sí? Eso es distancia entre rectas alabiadas. Recuerden que estas clases en directo que estoy haciendo yo tienen como objetivo complementar una lista de reproducción que yo comencé ya hace un par de años con un montón de ejercicios de álgebra, ¿sí? Y esa lista de reproducción les dejo el enlace en la descripción del video, ¿sí? Ahí tienen un montón de ejercicios resueltos paso a paso y la idea es que lo puedan complementar, ¿vale? Esto es lo último que queríamos ver de dificultad. ¿Por qué? Porque ahora en distancia de recta a plano, ¿qué va a pasar en distancia de recta a plano? En distancia de recta a plano, bueno, a ver, escenarios. Si la recta corta el plano, la distancia es 0.
Si la recta está contenida en el plano, la distancia es 0. Bueno, Román, si no entendés es porque, o sea, hay una base que tenés que entender antes de esto, ¿sí? Yo estoy asumiendo que saben un montón de cosas de vectores, como proyección de vectores, norma de vectores, etcétera, que son herramientas que utilizamos a tope acá, ¿sí? El otro caso es que la recta sea paralela al plano. Y en ese caso lo que van a hacer ustedes es coger un punto cualquiera de esta recta y calcular la distancia al plano. Cualquier punto, porque si cojo este punto, pues la distancia va a ser la misma. O sea que para distancia de recta plano, usan distancia de punto plano. Y ya está. Y con los planos pasa lo mismo, o sea, esto ya está. Y con lo último, que distancia entre planos. Si yo tengo dos planos paralelos y quiero sacar su distancia, busco un punto cualquiera de este plano y hago distancia de punto a plano. O sea, se repite la misma herramienta. O sea que con lo que hemos visto hasta el momento, ustedes son capaces de calcular todas las distancias, ¿sí? Sin importar que no estemos R2 o R3 o que estemos calculando, si ya sea punto a plano, punto a recta, etc. ¿Sí? Bueno, mi objetivo era simplemente mostrarles todos los escenarios posibles, obviamente sin desarrollar tantos ejemplos, ¿no? Porque acá sí nos tenemos para mucho rato. Pero les repito, tenemos un montón de ejercicios de esto en la lista de reproducción, que los invito a que la vayan a ver. Los invito también a que me sigan en Instagram, acá abajo lo pueden encontrar, porque yo en Instagram siempre voy a estar avisando sobre los directos, si lo hacemos en YouTube, si lo hacemos en Twitch, a qué hora los hacemos. En principio van a ser lunes y viernes a las 9, pero pueden surgir cambios y les avisaría por ahí. Voy a leerlos un momento, los comentarios, a ver qué me dicen. Jera dice, hola querido, paso a agradecerte porque me ayudaste mucho para el final de álgebra. Saludos. Bueno, me alegro mucho, la verdad que bueno, me encanta ver estos mensajes porque por eso empecé este canal, ¿no? Hace tanto tiempo. Como desde mi punto de vista de estudiante, cuando yo estudiaba, me molestaba mucho no encontrar material que me gustara para estudiar y dije, bueno, no te quejes, hace algo. Y me alegra saber que mi material está ayudando, realmente. Román dice que le está interesando este tema. Pues genial, me alegra, Román. Tengo un curso de vectores. Si no sabes mucho de vectores, busca curso vectores álgebra para todos. Hay un curso básicamente desde cero de vectores. Y es un buen punto de partida antes de empezar esta lista. ¿Sí? Hola Tomás, ¿qué tal? Bueno, Mili, me alegra que te esté gustando esta clase. La idea es continuar haciendo las clases todas de álgebra. Y estoy armando un calendario para que ustedes más o menos sepan qué voy a hacer cada clase. Fíjense que si van a mi canal, bueno, igualmente también se lo dejé en la descripción. Hay un calendario que está armado en Excel, donde estoy cargando los temas que estoy pensando dar cada clase, ¿sí? Cada directo. Así que se pueden meter ahí y ver qué tal, ¿sí? Bueno, gente, acá son... me alargué bastante. Son 10 y 20, 10 y 25. Para mí es momento de jugar al Scrabble, abrir un vino y cenar. Así que les agradezco por estar de ese lado, como siempre. Les recuerdo nuevamente que si quieren estar al tanto de las clases, que me sigan en Instagram y ahí les voy a avisar porque lamentablemente YouTube notifica cuando se le da la gana y muchos no se enteran. Así que, a ver, antes de irme, Gabriel dice... Ah, claro. Gabriel ahí menciona que distancia entre planos también puedo usar una forma geométrica. Sí. Te fabricas una recta, perpendicular al plano, buscas la intersección. Pareció lo que hicimos antes con distancia ¿de qué fue? De punto a recta. En punto a recta, ¿qué hacíamos? Fabricábamos un plano. De punto a plano fabricas una recta. Así que sí, Gabriel, estás en lo cierto. Podrías hacerlo de forma geométrica. Bueno, gente, hasta que llegamos en la clase de hoy. Nuevamente, gracias por estar de ese lado y nos vemos en la próxima clase en directo.